Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para ese broche de oro final que le ponemos a las emisiones semanales de La Voz el viernes por la noche. Ustedes saben que mi corazón está muy apegado a esa entrevista del viernes por la noche, que es una sección que a mí me gusta de una manera muy especial. Siempre hago la salvedad, porque es de justicia, que terminamos los programas de lunes a jueves de manera insuperable con gente que son primerísimas espadas a la hora de hablar de la economía, de la psicología, de la literatura, etcétera, etcétera. Pero los viernes siempre les traemos a alguien especial. A veces ese alguien especial es conocido en todo el mundo y entonces pues nos enteramos más de la peripecia humana de ese director de cine que le dieron el Oscar, de ese cantante lírico que va con el bel canto recorriendo los escenarios del mundo. A veces es una persona que es conocida solamente en su país y entonces queremos que la conozcan también en otros países de habla hispana, que esa persona de Argentina la conozcan en Perú, que a esa persona del Perú la conozcan en México, que a ese mexicano lo conozcan en España. Y es un tipo de personas que queremos que conozcan. Hay otra gente que es conocida solo a escala regional y también deseamos que sea más conocida. Y hay gente que quizá no llega a la escala regional, pero que ha tenido una peripecia muy especial que pensamos que es extraordinaria, como es siempre esta entrevista, y que merece la pena que la conozcan. Es el caso de nuestro invitado de esta noche. Nuestro invitado de esta noche es un profesional cualificado y es un profesional que de pronto, en medio del ejercicio de su profesión, se ve metido en una peripecia, alguno diría que en una aventura, más bien en una desventura, que deja realmente entrever no solo cómo funcionan ciertos países, sino también cómo funcionan ciertas representaciones diplomáticas. Les estoy hablando de don Diego López Ruiz. Don Diego, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, hola, ¿qué tal estáis todos? Primera cuestión, don Diego, vamos a ver, usted es ingeniero de caminos, canales y puertos. ¿Cómo se le ocurrió a usted meterse en esta hondura? ¿Tenía algunos antecedentes familiares o fue el primero de la familia que se lanzó a la piscina? No, fui el primero de la familia. Tenía un buen expediente, era un buen alumno antes de la universidad y bueno, y me gustaba mucho el dibujo, el diseño, tal vez me encaminaba un poco más hacia el arte y a la arquitectura, pero bueno, al final decidí hacer ingeniería de caminos allí en Granada, aquí en España. ¿Por qué en Granada habiendo nacido en Burgos? Bien, mis padres, teníamos ya la residencia allí, vivíamos allí, mi madre es de Murcia, de un pueblo de Murcia que es donde yo actualmente vivo, en Cejín, que es un pueblo de aquí de Murcia. Y mi padre, y yo, a pesar de que nací en el norte, estuve allí hasta los 14 años y bueno, por motivos de trabajo de mi padre, pues vinimos a Granada y me pillaba al lado, ¿no? ¿Cómo empieza usted a ejercer esa ingeniería en la que lleva usted a lo tonto, prácticamente un cuarto de siglo trabajando? ¿Cómo es el inicio de su trabajo? Bueno, los inicios son todos un poco, sobre todo cuando salimos de la universidad, nos forman en unas cosas, pero no nos forman en otras, ¿no? Tienes tus problemas sobre todo éticos, ¿no? Que yo creo que es el problema principal, el cómo dar forma y cómo, sobre todo en la construcción, es un mundo muy, muy oscuro, o sea, años atrás mucho más, ¿no? Y bueno, tienes que tener claros esos criterios. Eso te implica a veces tener
tus recompensas, tus compensaciones personales, y otras veces pues no. Otras veces tienes bastantes enemigos, ¿no? Usted empezó en España a ejercer como ingeniero. Sí, empecé en España, sí, empecé en obras en Andalucía y bueno, y pronto me surgió la propuesta de irme a Nicaragua, que fue la primera obra que hice, y yo me apetecía la experiencia internacional antes de llegar a la crisis incluso, ¿no? Y ya salí yo, fue la primera vez en el 2003 o así. Sí. ¿Qué hizo en Nicaragua? Estaba una autovía, era una autovía que conectaba Managua con la ciudad de Granada, de Nicaragua, ¿no? Era una autovía. Hay una afirmación, no sé si es una leyenda o se parece en parte a la verdad, que dice que las empresas españolas licitan muy a la baja, a sabiendas de que la obra va a costar más. Es la manera en que se apoderan de la licitación y luego se dedican a subirla, y lógicamente los gobiernos que han contratado ponen el grito en el cielo, pero no les queda más remedio que llegar a algún tipo de acuerdo, porque si no, no se acaba el canal, no se acaba la carretera o no se acaba el ferrocarril. ¿Qué hay de verdad en esa afirmación? Es totalmente cierto, ¿no? Es decir, que aquí tenemos una mala costumbre, que es licitar en España, y eso se trasladó al extranjero, ¿no? Licitar muy a la baja, estudiarse muy bien el proyecto para luego volver a sacar por otro sitio, compensar económicamente lo que has dado por debajo del coste. Eso es cierto, y en el extranjero pues igual, es igual. Sí. Y me imagino que eso limitará los mercados. Pues sí, evidentemente, pero las empresas españolas han seguido fuera en el extranjero también. Somos pioneros y tenemos las constructoras más grandes en estos países, ¿no? En todo el mundo. Vamos a ver, esto ha ido cambiando, ¿no? Porque en todos los sitios ya los pliegos cada día están mucho, los pliegos de condiciones para licitar una obra están mejor redactados, se ciñen mucho más a la obra, ¿no? Entonces es más difícil sacar esos. De ahí que, por ejemplo, la empresa en la que estuve, que no HL, por ejemplo, pues haya tenido pérdidas millonarias y muchas de ellas estén a punto de caer. No solo esta, sino muchas. Bueno, esa es la razón, ¿no? Al final, la picaresca española no siempre funciona. Exacto, es picaresca, es la palabra exacta. Sí, la palabra es picaresca. Yo tuve algún amigo que trabajaba en este tipo de obras. Él no era ingeniero, pero se dedicaba a medir, era agrimensor. Y entonces él me decía, es que no se puede trabajar así. Yo voy a intentar no salir al extranjero, y además se nos tienen que cerrar los mercados porque no se puede trabajar de esta manera, ¿no? Me decía, me contaba algún ejemplo en algún país, topógrafo era, y realmente pues con experiencias muy negativas. En un momento determinado, don Diego sale a Nicaragua, pero tengo la sensación de que va pasando por otros sitios. Pasa por la India, pasa por Emiratos Árabes, pasa por Estados Unidos. ¿Cómo son esas experiencias? Bueno, entre todo eso, pues también incluso volví a trabajar en España, incluso redactando proyectos de ingeniería, de arquitectura. Hago un poco de todo. Como he dicho, me gustaba mucho el diseño, la arquitectura y bueno, me encaminaba mucho por ahí. Pero al final la crisis nos hace tener que salir fuera, recuperar el inglés, que lo teníamos ahí abandonado un tiempo, y volver a intentar salir porque no, además de dejar tener deudas, hipotecas, gastos que pagar, no había trabajo, y entonces pues en unos sitios fue mejor la experiencia internacional y en otros peor, había de todo, ¿no? Normalmente es difícil en lo personal y luego en el trabajo, porque cada sitio tiene sus peculiaridades que son diferentes y te tienes que adaptar, es la capacidad de adaptarte, ¿no? Parece que ha cambiado mucho el hecho de ser ingeniero de caminos, canales y puertos. Cuando yo era niño o adolescente, eso prácticamente era una canonjía, te aseguraba un buen trabajo, un trabajo muy bien pagado. Entiendo que eso ya pasó a la historia. Sí, eso pasó en la historia. Yo todavía pertenezco un poco ahí a esa transición de aquellos ingenieros de caminos. Los de hoy en día, pues evidentemente,
para lo malo y para lo bueno. Es decir, ha cambiado todo. Y también un poco, pues antes hablar con un ingeniero, incluso hoy en día tienen una altanería y una aire de superioridad que a ver, generalizar lleva errores, pero sí que es verdad que anteriormente, era excesivo y hoy en día, pues bueno, somos normales, somos personas corrientes, muy normales. Bueno, hay una peripecia especial en esos años en el extranjero, que es por la que sobre todo hemos invitado a don Diego López aquí con nosotros esta noche, que es su peripecia en Vietnam. ¿Cómo va a parar a Vietnam don Diego? Bien, pues yo estaba trabajando en una empresa en Madrid haciendo licitaciones internacionales precisamente, ¿no? No era mi fuerte, pero ahí estaba adaptándome a este tipo de trabajos y me llamaron para una obra en Vietnam. La obra estaba empezada, habían pasado ya 3 managers, bueno, en ese momento 2 y cuando... ¿En qué consistía la obra en Vietnam? Es una autopista que unía, bueno, forma parte de otras tantas tramos de autopista que unirían el norte con el sur, ¿no? En esa zona de Da Nang, que es más o menos en la mitad del país, ¿no? Y es una autopista, pues bueno, con lo que lleva, pues puentes, etcétera, ¿no? Bueno, me llamaron y quería me apetecía tener esta experiencia en Oriente que no había tenido en los países asiáticos y bueno, y me decidí ahí. ¿Y cómo es el Vietnam que se encuentra? Quiero decir, por ejemplo, la imagen que tiene la gente, que es de desconocimiento absoluto de Vietnam, aparte de las imágenes de los helicópteros americanos volando para recoger heridos que hemos visto en tantas películas, pues es una imagen muy tópica de lo que es la población de Vietnam, una especie de chinos pequeños de los que no te puedes fiar, etcétera, etcétera. Pero cuando usted llega a Vietnam, ¿qué es lo que se encuentra? Bien, es un país en vías de desarrollo, es un país muy abierto al turismo, al que quieren abrirse al turismo, pero esconde todavía la hipocresía de estos países, que yo creo que ya está generalizada, la hipocresía de un comunismo, socialismo que oculta... Que es capitalista. Claro, que es capitalista, que es totalmente capitalista. Entonces, pues bueno, hay una población bastante reprimida, cuando por otro lado, pues hay los funcionarios, sobre todo especialmente los funcionarios y las empresas, hay una corrupción terrible, ¿no? Entonces, bueno, es adaptarte un poco a lo que había. Había en ese momento una situación en la obra complicada, incluso, no sé, a veces me pregunté por qué me habían llamado a mí para hacer la obra, si hasta querían ir a litigio con la administración, ¿no? El organismo era BEC, que es Vietnam Expressway Corporation, que es un organismo público. Bueno, y ahí había ya conflictos de intereses, ¿no? Como suele haber, pero un poco diferente, porque yo era el tercer project manager que llamaban, ya la obra empezada, y bueno, con problemas para empezar a trabajar allí. ¿Y qué pasa allí? ¿Cuál es el mayor problema? ¿La incompetencia de la gente, el desconocimiento de cómo hay que llevar a cabo una obra, la falta de preparación de la mano de obra o la corrupción de los políticos que tienen un sistema comunista, pero eso no evita que haya pagos por debajo de la mesa o mordidas o cosas semejantes? Pues las dos cosas. A la hora de construir tienen poca capacitación, les teníamos que decir las cosas más básicas para la hora de la construcción, ¿no? Pues les tenemos que explicar a los subcontratistas que había, ¿no? Y luego el otro tramo también, es decir, todo se paralizaba, es decir, el vietnamita te paraliza las cosas porque tiene otro tipo de interés. A veces no te dice directamente te voy a paralizar esto por esto, sino te da de la vuelta, otro interés que tú tienes te lo retiene o te lo para es una manera de chantajear, ¿no? Bueno, es adaptarte un poco, saber cómo ir driblando a estas personas, ¿no? Y a esta manera esta actitud, ¿no? Y luego el tiempo, ¿no? Ellos juegan con el tiempo. El occidental se desespera por cualquier cosa y precipitamos, porque de hecho es nuestro trabajo, quieres hacerlo rápido, bien, claro. preciso. Pero ellos no, ellos utilizan el tiempo como una manera para que tú te desesperes y bajes tus pretensiones en las negociaciones, ¿no? Eso, bueno, lo aprendí bien allí, es decir, me sirvió después para poder llevar lo que me ocurrió, ¿no?
Bueno, vamos a ver, llegamos allí, efectivamente su concepto del tiempo, que es como si fuera eterno, Sí, es uno de los primeros obstáculos que tienes que soltar. No te dicen claramente qué es lo que quieren, pero te pueden fastidiar lo que estás haciendo y tú a ver cómo adivinas lo que sucede. pues Hay sí. una corrupción dentro del aparato del Estado, hay una falta de capacitación de la mano de obra. Bueno, ¿qué hace que en un momento determinado don Diego diga hasta aquí hemos llegado y me voy de Vietnam? Eh, no, realmente no lo hice. Realmente esta es parte de mi culpa, parte de mi parte de culpa. Pero bueno, es que como el ingeniero de caminos lo ve tan habitual en estos países, querer trabajar de ingeniero, hemos tenido que mirar para otro lado muchas cosas, participes o no. Es decir, el mirar para otro lado no me exime de ser también un poco culpable de decir, bueno, yo tengo que trabajar, si no voy a ir a otro sitio y me va a ocurrir lo mismo, voy a ver cosas que no me gustan, voy a ver unos sobornos. Yo me intento mantener al margen, pero sí sé que están ocurriendo. Entonces, bueno, pues yo ahí asumo mi culpa en ese sentido, ¿no? De ahí evidentemente, a instigar o tener responsabilidad sobre ese tipo de actuaciones, pues no. Y menos con la deshumanización con la que la empresa OHL ya lo ha empezado a hacer, lo empezó a hacer. Es decir, las negociaciones y los sobornos se acordaron aquí en España, se acordaron con otra empresa de ingeniería, Getinsa, que es la que les introdujo en el país, y lo acuerdan, lo negocian los socios también para hacer las obras. Y bueno, cuando llego yo están en un momento en el que estaba todo contratado y todo acordado, pero había algunos flecos, entonces había algunos flecos y en esos son los que ya nos vamos dando cuenta, poco a poco vas viendo, vas intuyendo de que hay cosas que pueden ser corrupción. Cuando te quieres dar cuenta ha pasado un tiempo. Bueno, no me repercute, no, decir, sabes que tú no has firmado cosas que no debes y que sabes, pero sí que sabes que parte del dinero irá para sobornos. Y eso nunca, es decir, lo sabíamos todos, eso lo sabíamos todos. ¿Y cómo decide marcharse o le echan o le expulsan o qué sucede No. para que finalmente don Diego López acabe fuera de Vietnam? Bien, yo termino la obra básicamente, es decir, la cojo ahí a mitad, la termino, quedan algunos flecos, se queda otro project manager que tenía una obra en el norte del país, en Haiphong, mm, simplemente un cierre, hacen un cierre, pero bueno, yo decido irme tenía otra propuesta para irme a otros sitios y decido coger la de Estados Unidos. Totalmente diferente trabajo, diferente mentalidad y diferente, por supuesto, De todo. de todo, sí, en este sentido, ¿no? Y bien, y estoy ahí tranquilo, estoy trabajando en Estados Unidos durante un tiempo en otra empresa, concretamente era para Ferrovial, trabajé en acceso de la I-66 a Washington, en Virginia, y bueno, durante ese tiempo, pues yo tengo bueno, viene a cuento un poco de lo que voy a decir, un tema personal. Entonces, yo tengo ahí una especie con mi esposa, con mi anterior esposa, pues decido venirme porque al final acabé divorciándome, ¿no? Y justo en esos días, en los días en los que me venía, decido, bueno, se rompe todo, ¿no? Se rompe mi matrimonio. Y en esas fechas, por esas fechas ya en el verano del 19, pues algunos compañeros vietnamitas, bueno, tenía un compañero español también que estaba un poco al corriente, me dicen que, bueno, que hay unas investigaciones allí para todas las autovías, para todos los tramos y que bueno, que OHL debe de dar la cara, ¿no? OHLA, que es ahora OHLA. Sí. Y tiene que dar la cara. Bueno, yo le digo, no te preocupes, voy a intentar contactar con ellos, con los directores que había, con los directores que hay, con los compañeros que hay, porque ya no estaba en la empresa, y para que un poco den la cara allí. Y nada, no consigo hacerlo, no intento llamarles, les dejo mensajes, les digo de todo para poder informarles, no dan señales de vida.
En esa época detienen ya algún algún excompañero de las empresas vietnamitas. Bueno, a mí eso no me sorprendía mucho por cómo ellos recibían y daban sobornos, ¿no? Es decir, hasta no me extrañaba, ¿no? Que fuera al otro compañero, pues que le hubiera pasado esto, ¿no? Entonces dije, bueno, independientemente de esto, hay que presentarse allí, hay que hacer algo, ¿no? A este compañero, al otro compañero, por el que fui, ¿no? Que se llama Fogg, pues este compañero me dice, mira, ya me están diciendo que tienes que venir. Ya, yo no estoy en la empresa, yo no sé quién para ir, pero voy a intentar a ver cómo hacemos para que vaya alguien de OHL. Evidentemente no Sí, porque responde. no parece que tuviera mucho sentido que usted tuviera que ir a Vietnam. No Esa es la tenía verdad. ninguno. No tenía ninguno, pero es un tema, eso es lo que digo, pues que podemos a veces mirar para otro lado. Lo que no podemos hacer es tener la inhumanidad de dejar a un compañero tirado, pues, y no dar la cara cuando nos pide ayuda, ¿no? Y eso es lo que yo en esa época vine ya a España, estaba ya en España, acababa de llegar, con la ruptura de mi matrimonio, tal. Bueno, pues este compañero me dice que si no voy, pues que le van a meter en la cárcel y tal. Digo, tú no tienes hecho nada, tú no eres culpable de nada, tú no tengas miedo, no te preocupes. Bueno, Que pues voy. sí, que voy. Es decir, no te preocupes que voy a ir. Voy a hacer todo lo posible para, evidentemente me pago yo el viaje el día de 25 de diciembre porque yo quería resolverlo rápido y venirme. Estaba muy cansado mentalmente para meterme en estos líos y quería ir en 2 días, declarar y volverme, ¿no? Le dijeron los inspectores que con 2 días era suficiente para hacer unas declaraciones y dije, vale, de acuerdo, venga, pues yo voy, digo que tú evidentemente no eres responsable. En algún momento me sustituyó a mí cuando yo venía de vacaciones o en alguna cosa, ¿no? Era más bien ese tema, ¿no? Entonces, pues antes de ir, vuelvo otra vez a intentar contactar con la empresa, con el director, José Emilio Pon, que tampoco responde, no me cogen el teléfono. Contacto con la embajada allí en Hanoi, con La embajada española. embajada española para ver qué sabían ellos o qué es lo que había ahí. Yo no tenía información ninguna. María Jesús Figa, López Paló, que es la embajadora en ese momento, no me contesta. Bueno, y decido ir. Me consta y tengo la certeza pues, que ella sí habla con OHL. Es decir, lo que me sorprende es por qué hablo con OHL, con la empresa, con los directivos de OHL y no conmigo nunca, antes de que yo fuera, ¿no? Claro, yo digo, mira, yo voy y me pago el billete yo y ya está, y en 2 días vengo y fuera y se acabó. Entonces, cuando llego allí, pues evidentemente, allí en el aeropuerto y ya hicieron un pequeño candado para que yo no pudiera salir en el caso de que Perdón, algo se está les... dando con algo contra la mesa o algo, le Ay, agradecería. perdón. Sí, porque se oye. Sí, Pues continúe, me por estoy favor. moviendo ¿Qué pasó en el aeropuerto? me estoy moviendo, ¿sabe por qué? Porque estoy nervioso. ¿Sabe? No, Recordar estas cosas. lo entiendo. ¿Qué pasa en el aeropuerto? Entonces en el aeropuerto me detienen, al llegar habían hecho un tipo de... como que yo tenía una deuda con Hacienda de cuando estuve allí. Sí. Pues, Entonces... todas las dictaduras pasa lo mismo, por Sí. lo que veo. Luego me di cuenta de que ese era el impedimento que habían puesto por si se les colaba, si yo me pudiera escapar de alguna manera, ¿no? Ellos ya tenían previsto que no dejarme escapar. Evidentemente me mintieron, ¿no? Bueno, me mintieron ya les dije, o sea, se habéis equivocado, pero bueno. Entonces, pues nada, me presento en el ministerio con mi compañero ese día, no me atienden. Al día siguiente fue cuando hago las declaraciones. Firmo el documento en el cual yo, digamos que le eximo a mi compañero de esa responsabilidad que tenía por unas reuniones que tuve en verano y firmó documentos. Yo le había dado la aprobación, mi empresa me había dado la aprobación. No era una cosa... No es un tema, es un tema más bien técnico, ¿no? Donde la excusa era técnica, la excusa eran temas de calidad y tal. Bueno,
Entonces, cuando el día siguiente hago las declaraciones, o el segundo día, no me dan el pasaporte. No, me pidieron el pasaporte al entrar a este ministerio en Hanoi. Y bueno, pues el tercer día pues ya no me dan el pasaporte, no puedo coger el vuelo, me dicen que me tengo que quedar allí y les digo, os estáis equivocando, yo tengo que volver a España, tengo que firmar ese divorcio que tengo que los días siguientes ir a presentarme en el juzgado. Y bueno, y yo he tenido un acuerdo con vosotros que era venir aquí, llevé el ordenador, el mismo ordenador con el que estaba trabajando en Vietnam, ya todos los documentos, me pidieron documentos, yo se los di, toda información posible, que tenía que ver con este tema. Sí, claro. Yo lo tenía todo, absolutamente todo en ese ordenador, contratos, etcétera, todo escaneado, todo documentación. Bueno, me dicen que no y que me tengo que quedar allí. Bueno, pues imagínate pues el miedo y viendo, aquí me iban a cargar aquí voy a ser el cabeza de turco de todos estos sinvergüenzas y de los de mi empresa también, claro, evidentemente. Los que eran de mi empresa, de Bachel, la anterior empresa. El día, bueno, me hacen varias... Yo voy a la embajada, voy al consulado, hablo con Oriosola, que es el cónsul allí en Hanoi. Buscando, lógicamente, amparo diplomático. Amparo, ¿no? Entonces, en ese día, él, desde ahí hasta que me dijeron que tenía prohibida la salida del país, desde ese mismo día, él pudo haberme dado un salvoconducto para yo poder salir. Incluso un pasaporte, ¿no? Una copia de un pasaporte, ¿no? Con eso hubiera salido yo fácilmente y sin... El problema de Hacienda lo resolví ese día porque era una deuda de, no sé, de 1.000 y pico euros y bueno, le dije al vietnamita que tenían allí de representación, le dije que me resolviera el problema, que era encargado de resolver ese tema, en fin. Yo podría haber salido ese día. Yo le vi una actitud pasiva, pero estaba en sus manos. Yo no podía hacer nada más. No tenía otra manera de salir. Incluso me recuerdo preguntarle, oye, ¿hay otra manera de salir ahora mismo? Porque creo que esto no me huele bien, ¿no? Me dice que no, que me espere, que tenga paciencia, que tal igual. Bueno, total, que al día siguiente vino una representante, es vietnamita, de nacimiento vietnamita, que trabaja en el consulado conmigo. Vino a presentarse delante de sus inspectores, a declarar declaraciones, etcétera. Y bueno, cuando me dan a firmar la declaración, me dicen que bueno, le digo, esto no es lo que hemos dicho, esto no es lo que tal, tergiversaron todo, lo cambiaron, evidentemente no firmé ya nada más, ya les dije que me habían engañado, que se estaban equivocando y que yo nunca iban es decir, conmigo no iban a poder, porque yo tenía la razón de mi lado y yo sabía que no había cometido delito ni había hecho nada malo. Es decir, a usted lo querían inculpar. Sí, eso es lo que yo ya entendía, ¿no? Mi compañero, este compañero por el que voy, pues uno de los días de los interrogatorios, de noche allí ya saliendo de los interrogatorios, a él le interrogaban en otro sitio, en otras salas, a mí en esa. Pues uno de los días llegó, se me abrazó como llorando amargamente, diciéndome que había firmado cosas que él no quería y le dije que por qué lo había hecho, que no lo hubiera hecho, que tal. No, me han obligado. Lo siento, Diego, te he metido en un problemón. Lo siento. Y bueno, llorando. Que mira, no te preocupes que seguro que a mí me pasa menos que a ti. Yo lo que digo, que seguramente, bueno, no me lo creía yo tampoco, pero porque yo tenía un cargo superior, ¿no? Del suyo, ¿no? Entonces, pero bueno, era una manera de tranquilizarle. Yo por dentro estaba muerto de miedo, ¿no? Entonces, sí. ¿Lo que iba a hacer? Entonces, pues bueno, el siguientes declaraciones, el consulado retira a esta asistenta que hacía traducción, me ayudaba de traductora y además pues daba un poco como un carácter un poco más formal a lo que me estaba dando. Claro. Y esta mujer pues ya la quitaron de venir conmigo, de mi acompañamiento, ¿no? Y nada, le dijeron que no viniera conmigo.
El cónsul no hacía nada, yo le exigía cada vez iba un poco a más, intenté por todos los... Ya comuniqué a amigos míos, venga, por favor, a quien conozcáis, prensa, políticos, quien sea, por favor, necesito la ayuda porque aquí o interviene la ministra, en ese momento era la ministra Arantxa Sánchez. Sí. Y digo, o interviene ella o aquí nada, no salgo de aquí seguro. Ya me lo dijeron en ese momento los inspectores, como no firmes los documentos, no vas a salir. Y yo le decía, vamos a ver, estos documentos, ¿los has firmado? Sí, yo esos documentos, reconozco mi firma, ¿no? Es decir, yo nunca negué lo que era mío, ¿no? Pero no voy a firmaros nada porque ya me habéis engañado y a partir de ahora la desconfianza es plena, ¿no? En vosotros y tal. Yo no me callaba, yo iba, les atacaba, ellos vieron que no era un vietnamita más, ¿no? No era un vietnamita más. Aunque no da la sensación de que la representación diplomática de España lo respaldara usted mucho, lo ayudara mucho. En absoluto. Es que lo más curioso es que cuando yo me presento varias veces esos días en la embajada, una de las veces, primero María Jusúfiga me negó que yo le había enviado ese email, que primero negó que me había, primero negó que había hablado con OHL. Y cuando yo le digo, yo le he escrito a usted y tal, yo sé que usted ha hablado con OHL. Entonces, primero lo niega, luego dice que sí, pero que me ha contestado a ese email. Ese email que dice que ella me ha respondido, yo le demuestro que no existe, porque ella no respondió, no le dio a reenviar o responder. Simplemente me enseñó un email donde yo le dije, usted se ha equivocado en este correo, no es el mío. No es yahoo.com, usted ha puesto yahoo.es. Por tanto, usted no la ha podido dar en reenviar. Ella se le transfiguraba la cara cuando yo la pillé en la mentira, ¿no? Supongo que era para salvar su falta de actuación en ese momento. Yo, pues no lo sé, no sé por qué, pero ya mintió. Entonces ya dices, malo, ya aquí ya me están mintiendo, empiezas a pensar mal de todos. Y luego la actitud que tuvieron allí conmigo es deprimente. Decir, bueno, ¿vais a hacer algo? No, es paciencia, espérate. No tengo por qué esperar, yo no he cometido delito. No hay una detención contra mí, es decir, búscate un abogado, me decían. Bueno, sí, búscate un abogado si hay una acusación de algo. Pero es que yo ahora mismo simplemente estoy en un vacío legal ahí, que me han quitado el pasaporte, no puedo salir, me están amenazando, me están diciendo, pero no me acusan de nada. Si en el momento que me acusen, pues yo cogeré un abogado especialista en algo. No sé en qué tipo de derecho, yo tampoco soy entendido, pero sí tenía claro que ya no me podía fiar, ¿no? Me dan una lista de abogados y les digo que no voy a coger ningún abogado hasta que no me acusen de nada, ¿no? ¿Usted hubiera podido acabar en prisión? No, de hecho, yo he tenido luego por supuesto que sí. De hecho, el policía con el que luego yo he contactado y le he dicho de todo, y él me ha dicho de todo, porque cuando ya ha salido, me ha dicho que yo tenía que estar allí y bueno, que tenía que haber uno más. Hay 37, no sé si me dijo que tenía que haber 38, ¿no? Y mis compañeros están allí, estos están allí. Yo seguro al 100% que yo estaría ahora todavía allí en la cárcel, ahora mismo. ¿Cómo elude usted la prisión? ¿Cómo consigue salir de este embrollo a pesar de la no mucha colaboración, por decirlo de una manera eufemística, de la representación diplomática de España en Vietnam? Claro, la actitud de la embajada, en un momento incluso ella se llega a mofar de mi razón ética para presentarme por este compañero, ¿no? Ella, la embajadora. La embajadora. O sea, la embajadora le vino a decir algo así como: ¿ha sido usted tan tonto de venir? Sí, algo así como yo, bueno, eso es de las cosas, las razones por las que tú has venido, veremos a ver si son esas. Le dije, no, usted está dudando ya de mí. Es decir, usted está dudando de lo que yo le estoy diciendo y se está mofando, está con jajaja, hacía como una risa sarcástica diciendo. Entonces yo me daba cuenta de que evidentemente ese criterio moral no lo tenía. Entonces, ¿qué puedes esperar de una persona que sabes que está menospreciando como poco una buena actuación, como poca... Sí, una actuación decente. Decente. Es decir, yo ya sabía que podía... A ver, yo no sabía que podía pasarme, evidentemente no lo sabes, no somos adivinos, pero yo iba precavido, yo llevaba con mi tarjeta en un reloj teléfono, yo iba con unas zapatillas, yo iba con una ropa de deporte, yo iba para 2 días... Por si acaso. Sí, siempre tenía ese miedo, ¿no? De decir, oye, a ver si me enganchan, ¿no?
pero ¿y cómo no voy? ¿Cómo no voy? Entonces, cuando te das cuenta de que no hacen nada y pasa el tiempo y pasa el tiempo, se mueve un poco en la prensa, pero ves que un día que va a salir un reportaje en Telecinco, me graban y todo y tal, 5 minutos antes lo paralizan. Pedro Piqueras, allí en un informativo Telecinco, y lo paraliza y dices, joder, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué presión habrán tenido sobre esta gente? Entonces ya ves que, claro, al final en este país lo vinculamos todo a los dos lados, ¿no? La derecha, la izquierda, tal, ¿no? Dices, bueno, los de la derecha, OHL es una empresa de Villarmir, siempre vinculada a la derecha española, tal. Bueno, sí. Bueno, no hacen nada porque son de la derecha. Y luego, por otro lado, en el gobierno de España está Pedro Sánchez y son los que están representando al país y tampoco hacen nada. Entonces dices, bueno, entonces que me van a dejar colgado. Y efectivamente, me dejan colgado, ¿no? ¿Y qué hace entonces don Diego López, que se ve que puede acabar en una mazmorra vietnamita por el delito gravísimo de haber ido a decir la verdad para Correcto. que no pague el pato un compañero? Pues viendo que no hacían nada, bueno, le quería decir que antes de nada, ese reportaje, por ejemplo, en Telecinco, que no llegó a salir, luego me reconocen en la embajada que lo han visto. Digo, ¿cómo ustedes han visto este reportaje si no ha salido? Si no ha salido. Si no se ha emitido. Bueno, cosas así, y dices, bueno, no salgo de aquí con la ayuda de estos. Yo les pido, me dejan varios días, me estuvieron varios días sin hacerme, sin preguntarme, sin hacerme preguntas en el ministerio este. Entonces yo cojo y digo, bueno, vamos a ver, si no me estáis preguntando, no me estáis requiriendo más cosas, yo me quiero bajar a Da Nang, yo quiero irme a Da Nang. Da Nang es la ciudad donde yo había estado viviendo. Y digo, mientras espero a que me digáis, bajé en un tren, no tenía pasaporte, bajé en un tren 17 horas, tal, bueno. Y vamos a ver, yo he salido de ahí gracias a Dios y esa es la realidad. La realidad es porque hay una fase que es esta, la pelea que yo tengo con la empresa, con la empresa y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, los diplomáticos. Pero hay una experiencia espiritual un poco más profunda, que es que yo me empiezo a meditar durante ese tiempo, empiezo a preguntar, a orar y a decir, bueno, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué me has mandado esto, no? Entonces, la conclusión es que yo había primero desafiar a Dios, ¿no? Desafiarle por aquello que me había ocurrido, ese divorcio y ese sufrimiento que yo tenía, ¿no? Le echaba la culpa a él, ¿no? Entonces, digamos que yo en esas meditaciones que estaba hasta ahora, hacía 4 cosas, que era leer, jugar al ajedrez, correr un poco, hacer un poco de deporte para mantenerme y meditar. Entonces, pues bueno, me dice, esto es un poco más profundo, ¿no? Es decir, tienes que perdonar. Sí, bien. Tienes que perdonar. Es un crecimiento espiritual que para mí me ha venido muy bien, ¿no? Entonces, en ese crecimiento espiritual, pues cada vez que yo daba un paso preguntándome y entrando en mi interior, pues cada vez que daba un paso de esos se convertía en algo positivo, ¿no? Siempre estaba muy, muy iluminado. Es decir, yo realmente veía las cosas con una antelación sorprendente. No soy yo sé que no era yo sé que no era... entonces no puedo explicarlo. Bien, ¿y a qué conclusión llega? Y una vez en Da Nang, ¿qué hace? Entonces, en una de esas días que estoy durante horas, digo, bueno, salto, me despierto, digo, les voy a decir a esta gente que voy a ir andando a Hanoi, porque me requerían ya para que fuera allí para volver a firmar a Hanoi. Le digo, mira, yo no tengo ya dinero para ir. Sí lo tenía, todavía me quedaba algo, ¿no? Pero ni quería ponerlo, ¿no? Ni me podía negar tampoco a ir. Digo, bueno, yo voy a decirles que voy hacia el norte y si me obligan, y cuando llegue el momento me iré hacia el oeste y saldré por Laos. Y lo que un mes antes les estaba adelantando a todos, que era un poco decirles que conmigo no me iban a doblegar, pues un poco, pues ellos dijeron, bueno, vale.
Un día mandan un requerimiento para que me presente en Hanoi, le digo al policía, 2 policías por la mañana, presentan allí, digo, ya me van a detener, ya pensaba yo que jugué ahí con el tiempo, bueno, me dicen, tienes que presentarte en Hanoi y tal, toma, este es el escrito. Y en el escrito venía una fecha anterior, le digo, no me voy a presentar, esta fecha está mal, está anterior, es anterior a la de hoy, me tenéis que mandar otra vez el escrito. Me pasaron al inspector, le digo, me tienes que mandar otra vez el escrito. Me dice, tú no sales de Vietnam nunca, estás muerto. Entonces, tú estás muerto. Que debe de ser algo muy, muy estimulante cuando estás en un país extranjero como ese y la delegación diplomática de tu país no te hace ni caso. No me hacen ni caso. Yo les pedía el salvoconducto, seguía pidiéndoles el salvoconducto a la embajada y al consulado. Reconocen incluso que me la tienen que dar, pero no me lo dan. Total, que cojo un día y digo, pues mira, me tengo que escapar. Voy a jugármela y evidentemente a todo esto estábamos en la época del COVID. Aquí ya había toques de queda y tal, y entonces allí empezaron también los toques de queda y las restricciones por el COVID. Y un día, pues bueno, ya preparé... Y finalmente, ¿cómo consigues salir? Preparo todas las cosas, me compro una mochila para pasar los ríos, yo les hacía una ruta, yo como no sabía hasta dónde me tenían vigilado, me tenían allí un coche de vez en cuando, pasaba por allí, yo les veía, en fin, muchas cosas, entraba a mi habitación cuando yo me iba, todas estas cosas, ¿no? Y yo ya decía, bueno, me tengo que escapar un día, lo tengo que hacer bien porque si me pillan, estos sí que me encierran ya para siempre. Entonces cojo un día pues una moto de un amigo que tenía allí en español. Después de todo esto lleva mucho más razonamientos, ¿no? Pero bueno, simplifico un poco. Cojo la moto, me voy hacia el norte, me para la policía allí, me piden el pasaporte, les digo que voy a ir a Hanoi con la moto. Es mentira. A los inspectores y a todo el mundo les digo que voy andando, me voy hacia Laos y hacia la frontera. ¿Y cómo consigue cruzar la frontera sin pasaporte? Bueno, entonces cuando llego allí a la frontera, evidentemente estaban todo parado, había controles de COVID por todos los sitios y tal, yo iba sin pasaporte. Cuando llego de madrugada, entonces intento llegar de madrugada para pasar por el río, meterme en el río, es decir, simplemente era pasar la frontera del río. Hay uno de Laos que pasé de Vietnam con Laos y luego otro segundo que es el río Mekong de Laos con Tailandia, que también lo tuve que cruzar, igual metiéndome en el río, ¿no? El primero, bueno, pues llego allí y a primera hora de la mañana no pude porque había allí un agricultor allí en la misma zona donde yo iba a pasar. Bueno, total, que decido hacerlo por la noche. A las tantas de la mañana me voy hacia el río, bajo el terraplén, cruzo una alambrada, bajo un terraplén. Se me escucha porque en el silencio de la noche se escuchaban todas las hojas y se escuchaba todo. Y cuando ya voy a cruzar, me iba a quitar las zapatillas para ponérmelas, para no mojarlas, y cuando veo que arranca una lancha y se viene hacia donde yo estoy, digo, pues ya está, ya me han pillado y entonces me vuelvo a unos escasos metros de la orilla, me escondo debajo de un matorral, iba con ropa negra, todo ya preparado, ¿no? Pues que me había comprado una mochila también de estas de agua y bueno, y veo que pasan delante de mí con focos, con un armado, alguien con un arma, parecía que llevaba un arma, un foco. Uno se para a 30 metros, es decir, me sobrepasa por el río y se queda a unos 30 metros más allá de 30, no, más allá, se queda más allá y sí, baja uno de ellos, de los dos baja uno, hablan entre ellos y baja uno con una linterna y se viene hacia donde yo estoy y por donde yo había bajado exactamente veo luces de coches de policía, de tal y veo que baja otra persona, ¿no? Que baja otro con un foco ya un poco más grande, ¿no? Entonces veo que los dos iban hacia donde yo estaba. Entonces, pues cuando, bueno, pues el miedo es terrible, ¿no? Entonces cuando ya los tengo ahí a escasos metros, yo hago una cruz en la arena y
hago una cruz. Estaban ahí vigilando por todos los matorrales, por todos los sitios. Iban intentando ver quién era o qué estaba pasando por ahí. Entonces, cuando yo hago una cruz en la arena, directamente se volvieron los dos, se giraron y se fueron por donde habían venido. En fin, entonces... ¿Pudo pasar? Me espero, porque no me fiaba de que estuviera alguno allí. Sobre todo la barca no la volví a oír funcionar. Pensaba, digo, estos están ahí, me están esperando a que me mueva, y durante horas estuve ahí parado sin moverme, sin nada, doblado ahí mal, acurrucado allí bajo un matorral, y dentro del matorral estaba. Entonces, total, que cuando ya amanece digo, tengo que cruzar, porque si no, para arriba no puedo ir, porque estarán allí la policía o lo que sea. Dejé la moto arriba y digo, pues sí, tengo que cruzar como sea. Entonces decido ya meterme en el río, y amaneciendo, pues crucé el río pues con la mochila, y lo crucé y vi que no había nadie. Entonces yo entendí que la barca la habían movido con palos y no la habían movido con motor, ¿no? Pasé a Laos. ¿Qué sucede cuando llega a Laos? Que no lleva ni pasaporte ni lleva nada. Claro, allí pues, bueno, yo estaba súper contento, pero claro, todavía tenía que llegar a Tailandia, ¿no? Me quedaba todavía otra. Llego allí, intenté beber agua, comer algo, algo allí en un puesto que yo les engañé un poco también haciendo, porque yo me metí en Laos, pero luego volví hacia la frontera de Vietnam, dentro de Laos. ¿Para qué? Para que ellos pensaran que en el caso de que me viera alguien o tal, pensaran que yo iba hacia Vietnam. ¿Vale? Como que había ya, la frontera estaba cortada. Como que no estaba huyendo, sino Exacto, que se mantenía cerca, sí. Exacto. Entonces crucé otra vez el río, que ya tenía menos profundidad, llegué a esa parada de autobús, que estaba al lado, justo en la frontera, del mismo poblado donde estoy diciendo, pero solo que uno a un lado de Vietnam y otro en Laos. Entonces ahí llego y decido, digo, bueno, pues me monto en un autobús y me voy hacia Vientiane, hacia el Mekong, antes de ir a Vientiane, hacia el Mekong, para cruzar allí en la frontera. ¿Qué ocurre? Que me paró la policía, pararon el autobús, se suben dos policías, yo con la ropa, claro, todavía mojada de haber pasado por el río y todo. Se vienen hacia mí, me piden el pasaporte, les enseño, les digo, no tengo el pasaporte, lo he perdido, voy a ir a la embajada alemana, porque no había embajada española en Vientiane, en la capital de Laos, y entonces les digo, bueno, voy a ir allí, ahora lo he perdido, y dicen, miraron, comprobaron, no sé qué comprobaron, subió un superior, comprobó que, no sé, algo comprobó que no era yo. No sé si serían los papeles. Pensé en su momento, digo, a lo mejor están buscando al propietario de la moto y han visto que no soy. No lo sé. Lo que sí sé es que solo le pidieron los papeles a mí y volvieron a bajarse del autobús y me dejaron. Entonces, ¿y qué pasa en Laos para poder salir de Laos y acabar llegando a España? Pues cuando yo llego ya a la frontera, vi que el río tenía mucho tránsito, tenía que haber barcas, se habían cortado también la frontera, había mucho trajín digo, esto no lo voy a poder hacer por la noche, esto me van a pillar. Y el miedo me hizo ir a la embajada alemana. Me presento en la embajada alemana. ¿Qué pasa en la embajada alemana? Es vergonzoso, porque es que me presento allí, pues por supuesto con una ansiedad y una necesidad de que me ayudara alguien. Yo como diciendo, ya estoy a salvo aquí en un sitio donde... Bueno, es Unión Europea, me van a ayudar. Exacto. Y de hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores te remite a esa embajada para, si tienes algún problema con tu visado, con tus papeles, etcétera, te remite a la embajada alemana, ¿no? Que es de la Comunidad Europea. Bueno, me voy allí y la cónsul ya me atiende y me dice, es mujer, no me acuerdo ahora mismo del nombre, y me dice que no, que me vaya por donde he venido, que no pueden ayudarme y que pruebe suerte en la embajada francesa. Muy bien. Pero, sí, pero que no van a ayudarme. Digo, pero es que a mí me remiten aquí, es que es lo que yo digo, a mí me remiten aquí el ministerio, le estoy diciendo que estoy en necesidad, que
que corro peligro de muerte. Si me pillan, me van a deportar allí. Me han amenazado de muerte, me ha ocurrido esto. Y se lo expliqué todo y no, nada, que no, que te vayas. Y esta señora también se lavó las manos Se lavó las manos. como los españoles que estaban en Vietnam. Exactamente. ¿Y cómo sale de ese enredo finalmente? Por cierto, curiosamente esta cónsul hace una consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo luego lo sé por la reclamación administrativa que ha hecho mi abogado. Sé que hace una pregunta, vuelve a preguntar al Ministerio, oye, ha venido este tal Diego López aquí, si vuelve, ¿qué le digo? Ministerio de Asuntos Exteriores no contesta, no dicen nada y ahí se quedó la pregunta hecha. No, pues ¿Es el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán o español? Español. Da gusto la protección que tienen los españoles en el extranjero. Es algo... No será porque no paguen impuestos, desde luego. Exacto. Especialmente para los don nadie, como soy yo, ¿no? Que soy un don nadie y les importamos entre menos y nada, ¿no? Un pimiento. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo consigues salir? Intento por allí a ver si alguien me puede cruzar el Mekong. El Mekong ya no es el río de anterior, el Mekong es enorme, ¿no? Y cruzarlo era, bueno, en la ciudad de Vientiane, miro allí por ahí cómo cruzarlo, no hay manera, eso, hay cámaras por todos los sitios, es la misma frontera, decía, hace frontera igual con Tailandia, con Laos, ¿no? Sí. Bueno, pues como veo que no puedo salir, pues hago casi la misma operación. Allí alquilo una moto, allí donde estaba, me voy hacia el norte y claro, quería cruzar. El problema era que yo no quería perder los papeles que llevaba, de los documentos que yo tenía, que me habían dado el ministerio. Por ejemplo, la falsificación que hizo el Ministerio de Asuntos, la falsificación que hizo la embajada con un documento del Ministerio de la Policía de Vietnam. Cambiaron las fechas. Todos esos documentos yo los tengo los originales. Entonces yo lo que tenía miedo era perderlos. Porque digo, si se me llena la mochila de agua, me hunde. Eso me hunde. No voy a poder arrastrarla. Entonces, pues ¿qué hice? Pues buscar allí unos flotadores, que no había manera, estaba todo cerrado, el COVID lo mismo, problemón, todas las calles vacías, toques de queda, en fin, pues nada, cojo y con unas botellas de agua las vacío y me las metí por el culo, por el pantalón y en la mochila y una noche pues vuelvo a echarle narices y a cruzar a las tantas de la mañana, a cruzar el Mekong, ¿no? Y llegué a Tailandia, llegué nadando a Tailandia y bueno, pues allí estuve varias horas intentando ver, porque no había llegado al sitio donde yo esperaba, a ver cómo pasar para el otro lado, porque había toque de queda, me podían decir, oye, que es que la frontera es esta, mira, un extranjero por aquí andando, bueno, en fin, tuve que ir escondiéndome, salí de allí del río por un poblado y ya me puse por la carretera a andar como si fuera un viandante normal, aunque se me veía que era extranjero, ¿no? ¿Y qué pasa en Tailandia? ¿De Tailandia consigue llegar a España? En Tailandia, al final consigo llegar a Bangkok. Llegué a Bangkok, me presenté. Nada, fíjate la diferencia, ¿no? Fíjese, la diferencia de este cónsul, ¿no? Llegué a Bangkok, a la embajada de Bangkok, y nada más entrar, dije, mira, tengo este problema. Es lo mismo que había dicho a esta cónsula allí. A la de Vietnam. Sí. A la de Vietnam y a la embajada alemana en Laos, ¿no? Sí. Y les digo, mira, tengo este problema, he llegado aquí, estoy vivido, he pasado ilegalmente y oye, necesito que me ayudéis. A todo esto, el cónsul se ve que estaba oyéndome desde una sala detrás, Antonio Guillén, don Antonio Guillén, y se presentó y me dijo, no quiero saber más, no cuentes más, te vamos a preparar ahora mismo un salvoconducto, búscate un vuelo y vamos a intentar que salgas en el próximo vuelo que haya. Ya, para que... Luego no pudo ser, porque no pudo ser y tuve que estar otro mes allí porque cerraron los aeropuertos, cerraron los vuelos, cada vez hubo menos y ellos se dieron cuenta al pasar en un vuelo de Qatar Airways, vieron que yo no había entrado ilegalmente, es decir, no tenía ese resguardo de entrada, ¿no? Dudaron ahí si me dejaban, si no me dejaban, bueno, al final no me dejaron
tuve que quedarme un mes escondido también, paranoico, perdido por hostales y bueno, pues encerrado porque estaba encerrado allí me cambié de hotel y todo, me cambiaba de habitación cada 2 por 3 por si me mandaban algún vietnamita y un día pues ya me dijo el cónsul, yo ya estaba ya a punto de salir a buscar, hacer otra locura y entonces ya me dice que iba a salir en un vuelo hacia España. Y salió. Y esta vez salió. Sí, me hicieron un juicio rápido, me mandan a una cárcel, me llevan en un furgón de presos, pero todo con la idea de ser como un sin papeles, ¿no? Y en ese vuelo de Iberia pues pude llegar a España. Bueno, ¿qué ha pasado después de llegar a España? ¿En algún momento las autoridades españolas se han puesto en contacto con usted, le han ofrecido alguna compensación, le han dicho algo? ¿O igual que lo dejaron tirado en Vietnam, así ha seguido? Este es lo que más a mí, de las cosas que más me sorprende, ¿no? Es decir, ya ni cuando llegué aquí a España, en ese mismo vuelo, yo me esperaba que me parara alguien y me dijera, oye, tú ven, a ver, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Oye, ¿qué has denunciado? ¿Qué es lo que ha pasado? No, entiendo que debía ser así, ¿no? Yo creo que suficientemente nadie. Desde entonces nada y bueno, ni evidentemente la empresa, evidentemente ellos han escurrido el bulto también. Y lo curioso también es la prensa, es decir, yo tiré de la prensa, intenté tirar de la prensa, los medios, cuando llegaban los medios nacionales, ahí se cortaba todo. Pero yo entendía que era por como siempre, bueno, una prensa subvencionada, pagada por unos y por otros, pues Totalmente. Todos deben favores a unos y a otros, bueno, pues vale. Pero que cuando llegara nadie, es decir, a nivel nacional nadie quisiera, por lo menos como poco, la curiosidad de decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Nada. Hasta yo lo comuniqué a los... Oye, que ya he llegado, que por cierto, que estoy bien, que gracias por... Nada, no quieren saber nada. Nadie quiere saber nada. Hombre, es sorprendente. Bueno, hombre, no quedan muy bien las instituciones, ¿eh? O sea, yo tengo que decir, hay excepciones y hay excepciones notables como el cónsul en Tailandia que menciona usted. Correcto. Pero la verdad es que como te pase algo en el extranjero y seas español, vamos, estás más vendido que Cristo la noche del Viernes Santo. O sea, es algo triste tener que decirlo, es muy lamentable, pero es así, hombre, salvo que conozcas a alguien en la embajada o en el consulado, ¿no? Insisto, hay excepciones y usted tuvo ocasión de comprobarlo, gracias a Dios, en Tailandia, pero la verdad es que estás absolutamente perdido, esa es la realidad. Bueno, don Diego, nosotros hemos llegado hasta aquí con nuestra entrevista, llevamos charlando 1 hora, aunque parezca que no, porque esto ha sido muy ameno y ha ido pasando muy bien. Y cuando estas entrevistas tenían lugar en un estudio de radio normal, eran entrevistas cara a cara, vis a vis, yo tenía la costumbre, como un pequeño detalle para la gente que como usted tenía la paciencia y tenía la gentileza de regalarnos su tiempo, a esas personas yo les regalaba uno de mis libros dedicado, siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, ni mucho menos, pero bueno, era un pequeño detalle por la amabilidad que habían tenido. Eso no es posible en el ciberespacio y entonces la gente que como usted ha tenido la paciencia y la amabilidad y la gentileza de atendernos, yo les suelo dejar una melodía, una canción, alguna música como un pequeño detalle de gratitud. Y en su caso, yo le voy a dejar con un tema con el que concluye una de las grandes películas sobre Vietnam, que es Apocalypse Now, y que concluye con el tema The End, el final de los Doors. Entonces es con lo que yo le voy a dejar. Espero que en el futuro tenga usted experiencias mucho más gratas cuando tenga que salir a desempeñar su labor como ingeniero en el extranjero y en cualquiera de los casos, pues seguro que nos volveremos a encontrar en algún momento en el ciberespacio. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias y le agradezco que me dé voz para poder denunciar esta situación. Gracias, muchas gracias, César.
Y con estos compases ciertamente sobrecogedores pero antológicos de The Doors hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.